Buenas tardes a todos y en primer lugar bienvenida a nuestro embajador Jorge Domecq. No hemos podido tener mejor representación para el tema que hoy nos ocupa porque lo conoce amplia y extensamente y con una profundidad que para todos es un gancho, como demuestra el número de personas que han confirmado su asistencia. Si me permites, voy a presentarte, voy a leer tu currículum, resumiendo, porque el embajador tiene un muy extenso currículum y para no robar tiempo a lo más profundo del día, que es la presentación, y luego tener tiempo para preguntas, que siempre nos falta al final, pues si me permites, embajador, don Jorge Domecq nació en Jerez de la Frontera, se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla y entró en la Escuela Diplomática en Madrid en enero de 1985. Empezó la carrera diplomática como jefe de la Oficina para el Pacífico y los Acuerdos de Seguridad. Ha estado en la Oficina de Asuntos Políticos Militares, ha sido director de la Oficina de Asuntos Atlánticos, responsable entre 1988 y el 93, fue responsable de Asuntos Políticos Militares con cargo de portavoz en la delegación española en la OTAN. Ha estado destinado en Brasil. Después, durante la presidencia española en la Unión Europea, ha estado en la Dirección General de Asuntos Internacionales de Seguridad y Desarme, tratando temas de seguridad de la pesca. Entre enero de 1996 y mayo de 1996, en un muy corto periodo, desgraciadamente, coincidimos en el Ministerio de Defensa cuando estaba el ministro don Gustavo Suárez Pertierra. A partir de ahí fue director de gabinete del secretario general de la OTAN, don Javier Solana. Después ha sido ministro consejero en la Embajada de España en Italia y en la Embajada de España en Marruecos. Ha sido subdirector general de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, director general de Naciones Unidas en Asuntos Globales y Derechos Humanos, director general de Asuntos Multilaterales y luego ha estado de embajador en la República de Filipinas y embajador representante permanente de España ante la OSCE. Actualmente es director de Relaciones Institucionales de España en España y consejero de estrategia de Airbus. Ocupa otros puestos profesionales como miembro del Consejo Asesor del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la San Pablo CEU. Ha sido nombrado por el Comité Militar de la OTAN miembro del Consejo Académico del Consejo de Defensa de Roma. Y luego habla 3 lenguas, aparte de la materna, inglés, francés e italiano. Y tiene numerosas condecoraciones del mérito naval, la de Comendador Oficial y Encomienda de las Órdenes del Mérito Civil y de Isabel la Católica, Gran Oficial de la Orden de Wissam al-Alawi de Marruecos, Gran Oficial de la Orden de Estela de Italia, Gran Comendador del Tercer Grado de la Orden de Caballeros de Rizal y tiene la Gran Cruz de la Orden de Scatuna de la República de Filipinas. Está casado y tiene 2 hijas. El embajador nos va a hablar hoy sobre el tema de ¿tiene Europa las capacidades e industrias para ser un actor estratégico global? El tema no puede ser de más importancia, trascendencia y actualidad. Industria, al fin y al cabo, industria y defensa son 2 caras de la misma moneda. Si una parte garantiza la soberanía, la otra fabrica soberanía. Y soberanía, a fin de cuentas, es la libertad para perseguir nuestros propios objetivos. Y en ese sentido, el embajador creo que nos va a hacer una presentación del máximo interés. Embajador, el micrófono es tuyo.
Gracias, general, por la introducción. Estoy encantado de participar otra vez en una reunión, aunque sea virtual, de la Asociación Atlántica Española. Lo he hecho en el pasado y por muchas razones quedo a vuestra disposición en el futuro para temas que seguirán estando sobre la mesa. Bueno, en el título de la conferencia he querido poner de manifiesto los dos elementos que están intrínsecamente unidos, que son las capacidades y la industria subyacente y necesaria para el desarrollo de esas capacidades, que sean capacidades realmente soberanas. Son dos caras de la misma moneda. Y yo quería un poco comenzar por describir dónde nos encontrábamos en la situación pre-pandemia. Después me gustaría examinar el impacto que lo ha tenido también en el ámbito de la construcción de Europa de la defensa. Y finalmente me permitiría hacer a modo de conclusión, unas referencias sobre algunos de los caminos que creo que serán necesarios para poder seguir siendo un aspirante a actor estratégico global. Y aquí tengo una palabra de recuerdo por lo que decía el otro día Alejandro Álvaro González, que apostaba por una continuación de la vitalidad del vínculo transatlántico, pero que por razones que diré ahora también tiene sus limitaciones, aún entendiendo que somos muy dependientes todavía, y me imagino que por bastante tiempo, del paraguas defensivo de Estados Unidos. En la situación pre-COVID hay 4 cuestiones que creo que determinan dónde nos encontramos en cuanto a una industria y unas capacidades europeas. En primer lugar, en los 5 años que he estado en la Agencia Europea de Defensa, hemos puesto en marcha unos instrumentos necesarios para poder llegar a disponer de las capacidades que Europa necesita. Se ha establecido un planeamiento, un plan de desarrollo de capacidades en la Agencia Europea de Defensa, con input operacional del Estado Mayor Europeo. Esto no existía antes, es un plan de desarrollo de capacidades muy detallado y que está establecido con una visión a medio y largo plazo. Esta es la base de todo el trabajo de los otros 3 instrumentos que Europa ha puesto en pie en los próximos años para llegar a una defensa europea más coherente y más efectiva, ¿no? Para evitar la fragmentación, que siempre ha sido el problema de la inversión de nuestros países en defensa, que aún siendo en conjunto el segundo presupuesto de defensa en el mundo, el resultado en términos operativos. Segundo, la revisión bianual a través del informe de revisión de capacidades, el CARD, que se presenta a los ministros y donde se identifican sobre la base de los planes nacionales las posibilidades de cooperación. Tercero, la cooperación permanente estructurada, que para explicarla en una frase es un matrimonio en defensa entre los 25 países que lo han firmado, en cuanto a ir hacia una convergencia a medio y largo plazo en inversiones, en forma de operar y en forma de desarrollar las capacidades. Y tercero y último, este proceso de planeamiento de cabo a rabo, desde las prioridades hasta el desarrollo de los compromisos adquiridos
en la cooperación permanente estructurada deberían llevar en un medio o largo plazo, estamos hablando 5 o 10 años, a una convergencia de los planes de defensa. Y como incentivo está el Fondo Europeo de Defensa, que la Comisión ha puesto sobre la mesa, y aunque haya sido reducido en ambición de 13 millones a 8, todavía consiste en una cantidad suficientemente significativa. El segundo factor importante que tenemos en la construcción de la Europa como actor estratégico global ha sido un decidido camino de incremento de los presupuestos como resultado de la invocación por la OTAN del 2%. Entre 2016 y 2024, los gastos de defensa de los países de Europa, más Canadá, que están en la OTAN, habrán crecido en 400.000 millones de euros, que es una cantidad significativa y, por lo tanto, un incremento del 4,3% anual si lo distribuimos en esos años. Tercera cuestión que tenemos que tener en cuenta en esta situación pre-COVID, un vínculo transatlántico que ha sido cuestionado empezando por Estados Unidos, Trump de una manera más ostensiva, pero esto comenzó mucho antes, en el periodo Obama, con la famosa refocalización en Asia, más que en Europa, y de la que Estados Unidos solamente se despertó al final de mandato de Obama con la crisis de Ucrania. A esto se ha añadido una agravación en el vínculo transatlántico en cuanto al partenariado tecnológico, que nunca realmente ha existido entre ambos lados del Atlántico. Estados Unidos ha estado dispuesto a cooperar con los europeos políticamente, operacionalmente, pero muy poco en lo industrial y lo tecnológico. Y esto, a medida que pasan los años y con un incremento de los presupuestos de defensa en Europa, ha servido también como erosión de la confianza entre ambos lados del Atlántico. Y por último, hay que añadir a esta ecuación también otros factores agravantes como la disputa en la OMC o el deseo americano de alinear a Europa en su enfoque hacia China. Todo esto ha hecho que el vínculo transatlántico haya sido sometido a unas tensiones en este periodo que no había conocido de forma tan grave en el pasado. Y por último, como cuarto factor que yo creo que define la situación de la defensa europea en este periodo pre-COVID, es el lanzamiento de varios programas importantes a nivel europeo de cooperación multinacional, que era algo que no se veía desde los años 90, y mencionaré dos de ellos especialmente porque están relacionados con la empresa en donde yo ahora trabajo, uno que es el futuro avión de combate europeo y el otro el Eurodrone, que son dos programas tractores para desarrollar la industria de defensa que necesitamos en Europa para servir unas capacidades plenamente soberanas en el medio y largo plazo. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Y aquí me gustaría que ampliáramos el foco un poco más y veamos una cosa que ha pasado y que lo veo ahora en el puesto que estoy. La reducción de la movilidad en el mundo ha traído consigo una crisis económica sin parangón que ha afectado especialmente al sector aeronáutico. Por daros una cifra,
la actividad de Airbus en el ámbito comercial se ha visto reducida en un 40% en este periodo. Pero esto ha producido indirectamente una derivada que es la de poner más énfasis en el aspecto de industria de defensa de compañías como Airbus, pero hay otras compañías en el sector aeronáutico en España, en Europa, y por lo tanto en los aspectos de soberanía. Y esto puede derivar en un impulso de los países, sobre todo para conservar lo que es el músculo industrial, de impulsar programas de defensa. Como ejemplo, señalo, por ejemplo, los varios programas de adquisición a los que se ha comprometido el gobierno español en el comunicado conjunto en julio pasado en cuanto a tanqueros, aviones C-295 para patrulla marítima o el desarrollo de un entrenador. Pero esto también ha sido realizado en otros países europeos, en Francia, en Alemania, y lo estamos viendo ahora en las discusiones que están teniendo en el Bundestag con varios de los proyectos que están siendo aprobados antes de las elecciones. Un segundo factor es la aparición en el ámbito europeo de los fondos de nueva generación, que aunque no favorecen directamente a la defensa, o sea, los programas puramente militares no se podrán beneficiar de ello, pero sí van a beneficiar a sectores como el aeronáutico que de una manera u otra van a ayudar a conservar la soberanía europea en aspectos defensivos. Hay otra evolución que ha habido en este periodo posterior al estallido de la pandemia, que en cierta manera me preocupa, que es el inicio de un estudio impulsado sobre todo por la presidencia alemana para establecer lo que le llaman un compás estratégico para Europa. Bueno, el compás estratégico se ha discutido mucho sobre él y se trata de intentar llegar a acordar a nivel europeo cuáles son las amenazas, dónde se tiene que enfocar la defensa europea, cuáles son los escenarios que realmente Europa quiere actuar. Veo que esto, y siempre lo he dicho, puede ser un ejercicio que puede crear divisiones innecesarias entre europeos en un periodo sensible, especialmente sensible, pero es un proceso que se ha puesto en marcha y que en principio pretende llegar a alguna conclusión al final de la presidencia francesa dentro de un año y medio. Y por último, hay otro proceso que no debemos de olvidar, que es el proceso de revisión de la OTAN, iniciado bajo los auspicios del secretario general Stoltenberg, y que estaba previsto que entregara sus conclusiones a finales de este año. Y la elección de esta fecha no es baladí, porque yo creo que el secretario general tenía muy en cuenta que para entonces se sabría si el inquilino de la Casa Blanca iba a ser Trump o otra persona. Y yo creo que cuando se esclarezca la situación postelectoral en Estados Unidos, ese informe seguramente y sus conclusiones será moldeado de una manera u otra. Y ahí estoy dispuesto a discutir esto después en el intercambio de opiniones que tengamos. Hay un punto que creo que va a ser clave en esa discusión, que es la cuestión China. Yo creo que, contrariamente a lo que decía Alejandro ayer, antes de ayer, y conociendo bien la OTAN, me parece que sería un gran error intentar utilizar la OTAN para buscar puntos de convergencia entre Estados Unidos
y los europeos hacia China. Porque la OTAN no fue nunca pensada con ese fin. Hay unos consensos internos que yo creo que no están ahí para favorecer la convergencia sobre China y puede poner en riesgo muchos aspectos en los que necesitamos que Estados Unidos se reenganche con la seguridad europea. Y tanto es así que recuerdo cuando me quedaba poco tiempo en la Agencia Europea de Defensa y después de la cumbre de la OTAN en Londres el año pasado, por primera vez hubo una mención a China en la declaración, y esto causó inmediatamente una reacción del gobierno chino. Y recuerdo estar saliendo de la sede de la OTAN en Bruselas, de visitar al vicesecretario general, y entraba una delegación china de unas 50 personas para una reunión con el secretario general para que explicara qué significaba ese párrafo en la declaración de Londres. Y para terminar, porque me gustaría dejar tiempo para el debate, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son, yo creo que, las ideas, fuerzas que van a determinar que en Europa tengamos las capacidades y la industria de defensa que necesitamos? La primera es: necesitamos capacidades, después capacidades y, en tercer lugar, capacidades. Y para eso es necesario tener presupuestos sólidos en Europa, con una previsión multianual, y volviendo a la situación de la pandemia y el panorama económico que nos ha dejado, yo sé que esto va a ser muy difícil con la presión que va a haber de políticas sociales en los gobiernos y en los países. Y esto va directamente conectado a un problema, a un déficit que tenemos histórico en España de una cultura de defensa, pero esa falta de cultura de defensa en España también la tenemos a nivel europeo, y ese es un tema que siempre los franceses, país que sobre todo juega en el papel operativo en la defensa europea, pone de relieve. Será muy difícil que alcancemos una defensa europea eficaz, aunque tengamos las capacidades, si no hay una cultura de defensa colectiva o común. El segundo punto que me parece que es clave en avanzar hacia unas capacidades y una industria de defensa que la sostenga es la inversión en I+D. Esto es un déficit para toda la Unión Europea, para los países que se han comprometido en la cooperación permanente estructurada, y hay un compromiso precisamente en este ámbito. En España, para poner un ejemplo, para alcanzar el compromiso que hay en la cooperación permanente estructurada, y nosotros deberíamos multiplicar por 8 la inversión actual en I+D en nuestro Ministerio de Defensa o a nivel de gobierno, porque puede estar financiado en otros instrumentos del gobierno o a través del SEDETI. Aquí me parece una buena señal la decisión del gobierno de lanzar por primera vez un plan tecnológico para el sector aeronáutico de 2021 a 2024 por valor de 185 millones de euros. El tercer punto que me parece que va a ser esencial para alcanzar esa industria y esas capacidades es la consolidación. En Europa, muchos de los programas fallidos han ocurrido porque la pelea se ha producido a nivel industrial. Podemos seguir peleándonos a nivel industrial en Europa y
cada vez iremos viendo cómo las distintas industrias de defensa en Europa van desapareciendo, a no ser que sigan conectados a la sonda del Estado. Y aquí me parece, por un lado, que en España tenemos que poner especial interés en conservar industrias que integran sistemas como Airbus, que son los que dan a España la capacidad que solamente 3 países en Europa tienen del ciclo completo en el diseño hasta la producción de los aviones, que solamente tienen Francia, Inglaterra y España. Y haríamos muy bien en preservar esta capacidad industrial. Al mismo tiempo, me parece que un ejercicio que se ha empezado en la Agencia Europea de Defensa, pero que también se ha hecho en muchos países, tenemos que hacer un mapeo de nuestra industria de defensa y distinguir lo esencial, las actividades nucleares de nicho que queremos conservar en cada uno de nuestros países. La especialización va a venir de una manera u otra y es también parte, si lo leéis bien, de los compromisos de la cooperación permanente estructurada. Y un último aspecto que me parece esencial para el desarrollo de esa defensa europea que nos pudiera poner en el buen camino hacia la actuación como actor estratégico global y que va a depender de 3 países. Uno, la evolución de Alemania. Tenemos las elecciones en puerta. Veo ya una evolución de Alemania hacia un país más introvertido en aspectos de defensa. No hay que excluir que en una próxima coalición gubernamental entre el Partido Verde y una Alemania que continúe sin realmente tomar en la posición que le corresponde en la defensa europea, va a lastrar cualquier proyecto futuro en este sentido. Segundo, ¿cómo encajamos al Reino Unido? Muy dependiente de cómo termine la negociación del Brexit. Incluso si termina mal y después de un periodo de enfriamiento, o sea, si hay una situación de falta de acuerdo, que yo creo que se llegará a un acuerdo, tengo esa impresión, aunque sea un acuerdo de mínimos, en el ámbito va a ser muy unido. Y la victoria de Biden, aún por confirmar, quiero decir, en Estados Unidos, puede ayudarnos a que el Reino Unido vea la cooperación con Europa y con la defensa europea como un bien necesario. Y por último, está el papel que juegue la nueva administración americana. Aunque por un lado, seguramente si es Biden, va a respetar un papel más activo de la Unión Europea en defensa y no va a verlo como un proyecto a destruir, como lo ha dicho alguna vez Trump, pero sí creo que va a haber un empuje de Estados Unidos por una alineación en el ámbito de seguridad y defensa absoluto en algunos temas relativos a China. Puede ser el 5G, puede ser la cuestión de inversiones en compañías estratégicas en Europa. Va a haber un empuje mayor tradicional en el Partido Democrático por compra americano y menos intervención de fuerzas americanas en el extranjero. Por lo tanto, un Estados Unidos que va a respetar el vínculo transatlántico,
va a seguir insistiendo con un tono distinto en aumento de los gastos de defensa, pero vinculándolo también en un apoyo a la industria de defensa de Estados Unidos y a su participación en la medida de lo posible en los proyectos europeos. Y yo lo dejaría ahí y encantado de responder las preguntas que tengan los oyentes. Muchas gracias, embajador. Ha sido una presentación comprensiva y cubriendo todos los aspectos que prometía ya el título. Pasando al turno de preguntas, como hemos hecho en ocasiones anteriores, para dar tiempo a que se presenten el máximo número posible de preguntas, aunque al final siempre se nos queda alguna en el tintero, pues las vamos a hacer todas presentadas por escrito en el chat y yo las iré leyendo y así de esa forma pues se acorta y cabe en el máximo número de preguntas posible. Y para ir dando tiempo a que se planteen las primeras, como otras veces, si me permite, le voy a plantear una primera desde la silla y es en relación al enfrentamiento en aeronáutica civil entre Boeing y Airbus, donde recientemente acaba de salir la noticia de que la comisión, mientras se decide si va a ser un presidente o no va a ser otro presidente, en correspondencia a los aranceles impuestos por el gobierno americano a los productos de Airbus por las ayudas estatales, pues le va a imponer también sus aranceles a los productos de Airbus en Europa. Pero en el mismo tiempo, y como equilibrio probablemente, pues ha surgido la noticia de que la posible limitación a la entrada hacia los nuevos programas europeos que ha mencionado el embajador, los nuevos programas de defensa, parece que no se va a abrir la mano en cierta forma tanto a los productos americanos como a los productos ingleses. Quiere decir que parece que podría establecerse un equilibrio. La pregunta es muy clara. ¿Cree que eso podrá equilibrar y de alguna forma llevar a buen camino y que se vaya reduciendo esa lucha fratricida entre grupos, entre bloques que somos en cierta forma, que compartimos valores, y lucha fratricida de la que quien más se va a beneficiar, a fin y al cabo, son las nuevas potencias emergentes? ¿Le parece que esa compensación, dejar que entren los programas de defensa europeos, compensaría cierta forma y amortiguaría ese camino de confrontación entre Airbus y Boeing? Yo creo que aquí estamos hablando de dos temas distintos, pero que pueden estar conectados en el tiempo. La discusión sobre las sanciones a Estados Unidos es una historia que se remonta a 16 años de litigio, que inició Estados Unidos, inició Boeing, y que llevó a Estados Unidos a imponer sanciones, unas sanciones muy severas a los países, a los 4 países europeos sede de Airbus. Estos han sido finalmente declaradas por la OMC como ilegales y por lo tanto que la Unión Europea tenía el derecho de aplicar sanciones en respuesta. Yo me he alegrado que por una vez la Unión Europea haya mostrado algo que nos falla muchas veces con los Estados Unidos, que la debilidad europea o la voluntad de ser complacientes con los americanos muchas veces no es entendida por los americanos. De hecho, el negociador americano nos hacía saber a Airbus en septiembre, cuando se acercaba a esta decisión de la Unión Europea, que él entendía que la Unión Europea debería imponer sanciones a Estados Unidos
y lo único que he pedido es que estas fueran proporcionadas a las que Estados Unidos había impuesto. Y yo creo que en esa dirección ha sido la adoptada por la Unión Europea, a favor del cual han votado 24 de los 27 países. Por lo tanto, estas sanciones tienen además una cláusula suspensiva inmediata, que es que si Estados Unidos indica que se quiere sentar a negociar y levanta las suyas, automáticamente las europeas quedarán anuladas. Y eso es lo que esperamos que se produzca. Yo creo que Biden probablemente quiera cerrar este capítulo, pero como digo, será parte de un paquete mayor, pues de un paquete mayor donde intentará decir, bueno, en la relación transatlántica vamos a arreglar algunos temas que tenemos pendientes, porque lo que quiero es que nos fijemos en otros temas y principalmente en China y cómo vamos a tratar a China. Ahora bien, la solución de compromiso a la que te refieres de la participación de terceros estados en proyectos de la cooperación permanente estructurada, que ha sido acordada el 28 de octubre pasado, es un acuerdo que ya ha empezado a discutirse desde hace 2 años y que prevé la posibilidad de que entidades industriales establecidas en Europa, pero dependientes de sedes en terceros países, podrán participar en proyectos PESCO siempre que se cumplan 2 condiciones. Uno, que se demuestre que tiene un valor añadido que lo justifica. O sea, que de otra modo Europa no podría llevar a cabo ese proyecto, ese programa. Y segundo, que el país sede de esa industria comparta los valores de los países de la Unión Europea y que no tenga ningún conflicto abierto con Europa o con ninguno de sus países miembros. Con esto yo creo que queda muy claro a qué se está refiriendo. Nada más que tenemos que mirar al este de Europa para ver un país, porque claro, esas condiciones están pensadas para cualquier país, puede ser China también. Y en todo caso, hay una cláusula suspensiva en esa solución de compromiso que posterga a 2025, 31 de diciembre de 2025, la entrada de cualquier entidad de estos terceros estados. Por lo tanto, en principio, la industria americana, por ejemplo, no podría pretender participar en un proyecto PESCO hasta esa fecha. Y por lo tanto me parece que no va ni en el mismo saco ni está destinado al mismo objeto. Otra cosa es cuando, y como lo he dicho en mi intervención, que Estados Unidos quiera empezar a establecer vínculos entre distintas cuestiones al tratar con la Unión Europea. Muchas gracias, embajador. Hay una pregunta, la primera que ha salido, de Ricardo Martínez, que es tan amplia como que celebramos el pasado junio una sesión monográfica exclusivamente para ello, por lo que quiere decir que en la forma de plantear la pregunta que dice ¿qué opina el ponente sobre la Directiva de Defensa Nacional 2020? Entiendo que hay que ampliarla con el contenido que yo interpreto del ponente, que plantea la pregunta, y es con respecto a las inversiones de defensa, los gastos de defensa, y si va alineado con los puntos que nos ha dicho en la presentación en cuanto a la entidad de los gastos, la progresión y la posibilidad de llegar a los compromisos. Perfectamente, mi general, así es. Bueno, yo creo que la Directiva de Defensa Nacional y en futuro las próximas directivas, si realmente quieren, como el gobierno español lo ha expresado muchas veces, corresponder al desarrollo de una
Europa como actor global, cada vez más deberán reflejar los compromisos adquiridos los 20 compromisos adquiridos dentro de la cooperación permanente estructurada. Dicho de otro modo, la convergencia que se busca entre los planes de defensa de los 25 países miembros de la PESCO van a obligar antes o después a las leyes de programación, a las directivas, a tener que mirar a qué se está comprometiendo a nivel europeo. Y si no ocurre esa convergencia, pues iremos mal. Y además no se dará la estabilidad necesaria a los planes de defensa. Muchas gracias. Nuestro anterior jefe de Estado Mayor del Aire, Javier García Arnaiz, aparte de agradecerle la excelente presentación, pregunta: ¿qué riesgo tiene la industria europea de defensa de que el foco que ahora han puesto los estados en su promoción pierda ímpetu ante una reactivación de la actividad económica y la inyección de fondos que va a necesitar para completarse? Lo he dicho en mi conclusión. Indudablemente, cuanto más tarde la salida de esta crisis, desde el punto de vista económico y social, y en el caso de, por ejemplo, de Airbus, desde el punto de vista de movilidad, y ahora estoy hablando de que los pronósticos que estamos haciendo es que en principio había una recuperación de la normalidad hacia 2023, pero ahora estamos de nuevo en escenarios de 2025. Puede que, si el éxito de la vacuna se confirma, de nuevo estaremos en un escenario que avance, pero yo sería todavía cauto y comparto totalmente su preocupación de que esa presión sobre otras necesidades haga que el apoyo necesario para la industria de la defensa se vea afectado. Y el necesario grado de autonomía estratégica para Europa va directamente unido a preservar una industria de defensa sana, fuerte y competitiva en Europa. Y nos quedan pocos años para hacer esto. O sea, no va a haber segundas oportunidades. Y más en el desarrollo de los nuevos sistemas que estamos viendo y que van a necesitar unos fondos cada vez mayores. Gracias, embajador. Beatriz de León Cobo le pregunta, empieza expresando que Francia tiene un concepto de autonomía estratégica claro, pero no es compartido con otros países europeos. Era la pregunta: ¿cree que la presidencia de Francia va a impulsar este concepto? ¿Con qué tipo de iniciativas? Sí lo creo, y yo creo que la aproximación de Francia, como decía antes, sobre este compás estratégico que impulsa Alemania, servirá de poco si realmente no se crea esa cultura de defensa. Y la cultura de defensa la tiene muy clara Francia. Otra cosa es si el resto de los países europeos están dispuestos a acompañarlo. Yo creo que en el caso de España lo hay desde el punto de vista operativo, pero hay después un núcleo importante de países europeos que los veo más renuentes en el concepto de la autonomía estratégica. La Comisión Europea está intentando trabajar en un concepto de autonomía estratégica más amplio, más allá del puramente militar, entrando, por ejemplo, en el ámbito espacial, con a lo mejor un nuevo programa que sea la tercera pata europea junto con Copernicus y con Galileo para una comunicación intergubernamental y que utilice el Big Data en todo el continente para no ser dependiente de unas plataformas satelitales externas a Europa. Lo está intentando también con todo lo que es lo relativo a la inteligencia artificial, al establecimiento de
plataformas europeas, que hoy día ninguna de las plataformas de Internet son puramente europeas. Y yo creo que eso, la autonomía estratégica no solamente se va a tener que jugar en el ámbito puramente defensa, sino en toda otra serie de aspectos clave de la autonomía de Europa, de poder tener una tercera voz, una tercera vía en el escenario mundial. Pero sí lo creo que lo intentará durante su presidencia. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de José María Martínez, donde dice, ¿prevé dificultades en la implementación del compromiso en el desarrollo de capacidades por parte de los diferentes países europeos, teniendo en cuenta la gran disparidad de los mismos en la Unión Europea? La respuesta corta, sí. Sí. Y la única manera en la que podremos avanzar correctamente a nivel de proyectos que nos den capacidades muy necesitadas va a ser por vía de cooperación. O sea, en Europa, en el futuro, capacidades necesarias solamente las vamos a poder desarrollar y obtener por vía de la cooperación en Europa. Y eso pasa por tomarse en serio la cooperación permanente estructurada, que temo que haya perdido algo de fuelle tras el periodo de la pandemia. Muchas gracias, embajador. Ha debido de ser muy explícito la presentación, porque ha debido de quedar muy claro para prácticamente todo el mundo y no hay ninguna pregunta en espera, lo que quiere decir que la que yo sí tengo como cierre y que no me puedo resistir a plantearla, bueno, es un privilegio que espero que me conceda. Cuando estábamos montando, soy socio fundador del Estado Mayor de la Unión Europea, la División de Logística y Recursos en 2011. En aquel tiempo estábamos intentando buscar el sitio donde qué papel podía jugar la Unión Europea. Y entonces, bueno, todo actor, para decir que es actor, lo primero que necesita es un escenario. Y en este caso es un escenario geoestratégico, que tiene una base sólida geográfica. En ese tiempo, y cuando ya se empezaba a lanzar la orientación de Estados Unidos hacia el Pacífico, parece que se quedaba el espacio vacío para que en este mundo occidental el sur fuese un espacio potencial para que Europa, con sus capacidades, pudiese intentar ejercer esa función de actor. Está claro que se ha retrasado en el tiempo, el actor camina más despacio que el farolillo rojo de la vuelta ciclista, y en el intermedio, pues China ha entrado a saco y Rusia pues no se ha quedado atrás. ¿Cree que queda espacio todavía para aquel concepto que tuvimos en ese tiempo de que Europa intente ejercer esa función de actor estratégico en su espacio natural, que es el Mediterráneo y el norte de África y África en general? Bueno, yo empezaría por decir que el ejercicio ese que se hizo en 2011, al que te refieres, general, y que llevó al famoso Headline Goal, que nos ha perseguido todos estos años, con resultado, como se diría en términos taurinos, desigual, no nos ha llevado realmente a ser más operativos ni buscar el nicho donde Europa debe actuar, ¿no? Ya sea el norte de África, ya sea el África subsahariana, el Sahel. Y yo siempre, por eso criticaba el papel del compás estratégico que se quiere hacer ahora, de nuevo, de reevaluar dónde están nuestros escenarios posibles de actuación, las amenazas. Mire, yo del periodo que estuve en la OTAN saqué una conclusión muy clara.
en los dos escenarios, en el periodo que yo estuve en el gabinete de Solana, en el que la OTAN actuó, no había en la OTAN, después de 40 años, de 50 años, no había ningún plan hecho. O sea, todos los escenarios, todos los planes que fabricó Shape con apoyo de Staclanti y eso, a la puñetera papelera, no sirvieron para nada. No sirvieron para nada. Y cuando hubo que actuar en Bosnia, se actuó, y cuando tuvo que actuar en Kosovo con 78 días de bombardeos, se actuó de una manera totalmente imprevista. Por lo tanto, yo desconfío mucho de intentar definir a priori escenarios, porque no se cumplen, no se cumplen. Es importante tener las capacidades, como hemos dicho antes, porque la decisión política se tomará en el momento adecuado y tener voluntad de actuar juntos. Mucho más no se va a conseguir a nivel europeo. En cuanto al Mediterráneo, yo sí creo que es un ámbito de actuación prioritario para Europa, y debe de serlo, porque cuando hablas con todos nuestros socios al sur del Mediterráneo, encajan mejor la actuación Unión Europea, incluida militar, y no gustan de ver la enseña OTAN. Todavía hoy, después de muchos años de diálogo mediterráneo, etcétera, la verdad es que les complica. Les complica y les sigue complicando. Por lo tanto, no sé si con esto respondo a tu pregunta. Perfectamente, embajador. Ha llegado una pregunta, una última pregunta, si me permites, por la retaguardia, quiere decir por email, al que yo no tengo acceso en pantalla, pero bueno, te la voy a transmitir a través de WhatsApp, y es, a su juicio, aún teniendo en cuenta los desarrollos de la PESCO, en un corto espacio de tiempo, ¿no existe un riesgo de convertir la PESCO en un gran esfuerzo técnico sin la suficiente visión política? La plantea María Isabel Nieto. Por supuesto que existe ese riesgo. Yo lo único que querría es que los europeos, que somos fantásticos derrotistas, nos diéramos el mismo tiempo que le hemos dado a la OTAN, en el que yo siempre le digo a mis colegas que trabajaban en la OTAN ahora, en el periodo que estuve en la agencia, vosotros habéis tenido 60 años del proceso de planeamiento de fuerzas de la OTAN. Y mira en el estado en el que habéis dejado la defensa de los países en Europa. No habéis conseguido que los planes de defensa en Europa, sin papá Estados Unidos, sean un conjunto coherente. Y llevan 60 años de planes coordinados en el proceso de planeamiento de fuerzas de la OTAN. En el de Europa llevamos bastante menos. En el nuevo setup llevamos 3-4 años. Démosle una oportunidad, pero sin impulso político, totalmente de acuerdo. No lo conseguiremos. Muchas gracias, embajador. Con esto damos por concluido el proceso, su presentación. No me queda más que agradecerle encarecidamente y transmitirle el agradecimiento por habernos apoyado en esta iniciativa de los dos presidentes, el del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y de la Asociación Atlántica Española, Florentino Portero y Pedro Argüelles. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Nos ponemos a su disposición, como siempre, para lo que pudieran necesitar. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues que les esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana, que nos acompañará el almirante general Fernando García Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias.